Bien, hermanos, vamos a continuar con la serie Enfrentando Gigantes. Y en ocasiones cuando llevamos a cabo una serie, siempre oro al Señor, le pido que Él nos guíe, nos dé estos temas, que Él establezca pues estos parámetros en cuanto a la predicación. Y yo pongo el tema, pero después el Señor me da otro tema y todo va relacionado a una serie de enseñanzas. Y por esto la semana pasada el hermano preguntaba, ¿cuál serie están viendo? No, es que apenas le di yo a él el tema, le di el nombre de la serie. Entonces este vendría a ser el tercer tema. Vimos enfrentando el desánimo. La semana pasada vimos enfrentando la tentación y el día de hoy vamos a ver enfrentando la tibieza espiritual. Apocalipsis 3, verso 15. No vamos a estudiar este versículo a fondo, pero sí quiero resaltar algo allí muy importante. Apocalipsis 3, verso 15 dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos escucharon el mensaje del pastor Chuy la semana pasada? Levante su mano. Se pueden salir, si quieren. No se crean, es la parte B. Prácticamente va a ser la parte B. Un muy buen mensaje. Si usted no lo ha escuchado, al salir, escúchelo. Y también escuche la del día de hoy, la de Dios nuestro Padre. Pero la enseñanza que él dio la semana pasada, pues estuvo muy buena. Y yo me sorprendo cómo el Señor está guiando, porque claro, nos guía el Espíritu Santo hacia un mismo propósito. De acuerdo a este versículo, describe la actitud de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que se jactaba de ser rica, pero sin embargo ante los ojos de Dios era pobre, estaba en pobreza espiritual. Pero lo que más resalta el Señor es sobre su condición espiritual. Y Él les dice: ustedes no son calientes, ni son fríos. Ojalá fuesen fríos, ojalá fuesen calientes. Pero por cuanto sois tibios, más adelante les dice, yo los vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual se refiere a una condición de indiferencia o falta de compromiso con la fe. No se trata de ser frío, es decir, totalmente alejado de Dios. Tampoco es ser caliente y decir, o ser ferviente y apasionado en la fe, sino tibio es lo que implica una mezcla de ambas. O sea, un estado intermedio, donde esto completamente desagrada a Dios. La tibieza espiritual se manifiesta de muchas maneras. Nosotros la podemos ver cuando un cristiano se aparta de la congregación, en su vida espiritual deja de orar, deja de leer las Escrituras y comienza a vivir conforme al mundo. Pero él sigue en su corazón creyendo que es un hijo de Dios, que es un cristiano. La tibieza espiritual es uno de los gigantes más sutiles y más peligrosos que Satanás hoy día está trabajando más para enfriar el corazón del cristiano, a tal grado de hacerlo tibio. La tibieza espiritual no es algo como lo que vimos la semana pasada, no se trata de algo que viene de manera inesperada, no es como una tentación que se presenta y caí en la tibieza espiritual. No, la tibieza entra desde el momento que el cristiano comienza a coquetear el pecado,
Y vamos a ver en la Biblia un claro ejemplo de un cristiano tibio. Y este hombre es Sansón. ¿Cuántos han escuchado de Sansón? Sansón, en la Escritura, a pesar de haber sido consagrado para Dios, Dios desde el vientre de su madre lo escogió para el voto de Nazareo. Él recibió, hermanos, un llamado muy especial y Dios lo dotó de una fuerza sobrenatural. Pero sin embargo, este hombre cayó en un estado de tibieza espiritual que al fin de sus días le causó la muerte, y una muerte muy vergonzosa. Pero al final, hermanos, Dios tuvo misericordia de él y se arrepintió. En un contexto general, en la vida de Sansón, esta historia tuvo lugar en el libro de los jueces o el tiempo de los jueces, en el año 1400 antes de Cristo, aproximadamente. Y en esa época, si usted ha leído estas porciones de las Escrituras, el pueblo había caído en una decadencia espiritual. Y en el libro de los jueces nos revela un patrón repetitivo: desobediencia del pueblo. Después el pueblo cayó en opresión por sus consecuencias. Después el pueblo se arrepiente a Dios. Dios tiene misericordia, los libra y les da una paz. Pero esta paz vendría a ser momentánea porque el pueblo nuevamente hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces este es el patrón: desobediencia, opresión, arrepentimiento, liberación y luego un poco de paz. Sansón fue el último juez de Israel antes de que Saúl comenzara a gobernar. Y la historia de Sansón nos refleja este ciclo: desobediencia, arrepentimiento y restauración. Sansón fue consagrado como nazareo desde el vientre de su madre. Y el propósito de Dios para Sansón fue principalmente para que comenzara la liberación. En ese tiempo el pueblo de Israel sufría a causa de los filisteos. Pero Sansón no pudo cumplir ese propósito. ¿Por qué? Por su debilidad, por su tibieza espiritual. Aunque Dios usaba su fuerza, le daba una fuerza sobrenatural para derrotar a muchos filisteos, él no llegó a completar esa misión. Debido a su desobediencia y debido a la influencia de una mujer que, ¿cómo se llamó? Dalila. El contexto general de las mujeres en el tiempo de Sansón, las mujeres filisteas, la sociedad le otorgaba a estas mujeres contratos con fines específicos, como fuese la seducción, la manipulación política, a fin de lograr fines políticos. Las mujeres eran usadas como una influencia en las prácticas religiosas paganas. Ellas tenían a su dios Dagón. Y en el templo de Dagón pues había mucha inmoralidad sexual. Y esta mujer Dalila participaba de toda esta inmoralidad. Eso nos muestra que esta mujer pues era inmoral, era pagana. Sansón se enamoró de una mujer de esta condición. Y eso nos habla de cómo estaba el corazón de Sansón, completamente frío. Aun cuando Dios les había dado esta ley que no tomaran para sí mujeres de otros pueblos. Dalila, al entrar en una relación con Sansón, ella fue contratada para revelar en qué consistía la fuerza de Sansón. Y esta mujer hizo bien su trabajo. Cuando Sansón le reveló en qué consistía su fuerza, no dudó en decirle a los filisteos. Y pues esto nos da un claro ejemplo que esta mujer no amaba.
a Sansón, ni en lo más mínimo. Lo entregó como bandeja de plata, lo traicionó. Esa mujer cumplió el fin por el cual fue contratada. Pero de acuerdo a esta historia vamos a ver principalmente el descuido espiritual y la complacencia de la carne de Sansón. ¿Y cuántos sabían que el descuido espiritual y la complacencia de la carne es el primer paso hacia la tibieza espiritual? Cuando nosotros dejamos de orar, cuando dejamos de tener comunión con Dios, cuando ya no tenemos ese tiempo de devocional, cuando descuidamos la lectura de la Biblia, en ese momento le vamos a dar lugar a la carne y vamos a llevar una vida de carnalidad. Y este es el primer síntoma, cuando comenzamos a alejarnos de Dios, cuando ya no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, cuando descuidamos esto que para nosotros es muy importante, el no cuidar, de no llevar una vida carnal sino espiritual. Eso fue lo que comenzó en la vida de Sansón y comenzó a ceder, le dio lugar al pecado y por consecuencia a la muerte a su vida. Aunque él fue apartado para el voto de Nazareo desde su nacimiento, fue Dios quien lo escogió, vemos a lo largo de su vida un descuido espiritual muy grande. Esta historia comienza en Jueces capítulo 13, verso 5, cuando el ángel de Jehová apareció a sus padres, su padre Manoa y su esposa. Y en el versículo 5, ahí mantenga su Biblia en este libro, Jueces capítulo 13, verso 5, dice la Escritura: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Qué palabras bellas, ¿no? Imagínese usted que reciba una promesa de parte de Dios para la vida de su hijo. Hombre, estaríamos emocionadísimos, maravillados con Dios. Ese era el plan y era el propósito que Dios estableció. ¿Para quién? Para Sansón. Esa frase donde dice, y él comenzará, significa que desde la vida de Sansón en adelante comenzaría la liberación del pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Pero en un sentido espiritual, ¿quién vino a culminar ese yugo? Nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente fueron las mismas palabras que Dios le dio a María, ¿recuerdan? Dios hizo un pacto en la vida de Sansón, en el cual él debía de andar, el pacto de Nazareo. Y este consistía en ser separado o consagrado para un propósito específico. Un nazareo era una persona que hacía un voto especial de separación y dedicación a Dios. Ese voto lo podían hacer las personas, pero noten bien que este voto lo hizo Sansón o lo hizo Dios. Más bien Dios se lo dio a Sansón, ¿sí? Y vemos que él comenzó esa liberación del pueblo de Israel sobre el yugo de los filisteos. Pero ese voto consistía en varias reglas. Una de ellas es que no debía beber vino y no podía cortarse el cabello. Esto era solo una señal visible para que la gente viera que este hombre tenía un propósito específico de parte de Dios. Pero son dos cosas que Sansón no guardó. ¿Por qué razón? Por su tibieza espiritual. Además de la consagración, Dios le dio una fuerza extraordinaria, una fuerza sobrenatural como una señal de su pacto. Esto simbolizaba también el respaldo de Dios en su vida. Dice la Escritura que en una ocasión le apareció a Sansón un león joven. ¿Y qué hizo Sansón?
con sus propias manos, lo destrozó. En otra ocasión mató a 30 filisteos para pagar una deuda. También capturó a 300 zorras, amarrándole en sus colas telas encendidas, y las soltó en los campos de los filisteos, quemando todas las cosechas. Eso fue algo sorprendente. En otra ocasión mató a más de 500 filisteos con la quijada de un burro. Inclusive arrancó las puertas y los postes de una ciudad y las llevó cargando sobre sus espaldas hasta un monte. Y la última hazaña que él hizo fue cuando derribó los 2 pilares del templo de Dagón, matando a más de 3,000 filisteos. Como si se tratase de una película de Superman, ¿verdad? Pero fíjese, algunos dicen que Sansón no tenía un cuerpo como un fisiculturista, como nosotros solemos imaginar. No era musculoso. Esa fuerza no la obtuvo yendo al gym. ¿Quién le otorgó esa fuerza? Dios mismo, ¿sí? Si este hombre hubiese sido un hombre corpulento, entonces ¿de qué manera podrían atribuirle que esa fuerza venía de parte de Dios? Él era un hombre, o tuvo que ser un hombre común y corriente como tú y como yo. Pero él tenía una fuerza impresionante. Sin embargo, perdió todo eso. ¿Y por cuál razón? Por el descuido de su vida espiritual. Comenzó a jugar con el pecado. Y esto es algo, hermanos, que nos debe de llamar mucho nuestra atención. ¿Dónde es que comienza la tibieza espiritual de este hombre? Cuando él permitió que su corazón se desviara al relacionarse con la mujer prohibida. La mujer que tanto nos advierte el libro de los Proverbios, que ya hemos estudiado anteriormente, la mujer extraña, la mujer ajena. Y este hombre puso su mirada en una mujer inmoral, una mujer sensual. Y cuando Sansón se llega a este tipo de mujer, ahí nos damos cuenta que su vida espiritual estaba mal delante de Dios. Porque allí entendemos que cuando estamos en nuestro primer amor, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pues no fácilmente caíamos en el pecado. ¿Usted recuerda? Poníamos en nuestra vida un candado y nos propusimos guardarnos para el Señor, consagrarnos, y estábamos fortalecidos en la fe, pero a lo largo del tiempo, como que ese fervor en muchos se ha enfriado. Y esto sucedió en la vida de Sansón. Ya no tenía convicciones firmes, ya no estaba arraigado en la fe. No lo estaba como, por ejemplo, José el soñador, que a lo largo de su vida estaba comprometido con Dios, estaba caliente. De manera que cuando se le presentó la misma tentación, ¿qué hizo José? Huyó, salió corriendo. Como el caso de Daniel, que aunque fue llevado preso y quisieron imponerle un nuevo Dios, una nueva cultura, él propuso no contaminarse. Y Daniel es un claro ejemplo de un amor ferviente, caliente por las cosas de Dios. Pero cuando un cristiano pierde su primer amor, ahí comienzan los problemas. Y lo primero es que comienzan a ser permisivos. Sansón desvió su mirada del propósito principal que Dios le había dado y comenzó a coquetear, comenzó a permitirse una mirada, una relación, y usted sabe a dónde fue a terminar. En Jueces 16, verso 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, el cual se llamaba Dalila. Las mujeres filisteas solían ser infieles y desleales a sus maridos. Y Sansón se enamoró de una mujer así, una mujer sin escrúpulos.
una mujer sin buenos principios, una mujer cuyo dios era Dagón. Por lo tanto, esa mujer era pagana. Para nosotros los cristianos es fundamental las leyes morales de Dios. Y esto lo leímos hace 2 semanas. ¿Recuerdan cuando leímos Levítico? Hablamos sobre las leyes morales sobre las cuales el cristiano, tú y yo, debemos regirnos. Lamentablemente, muchos cristianos han rebajado su estándar sobre la ley moral y han entrado en un estado de tibieza espiritual. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Pero un cristiano, hermano, es muy importante darle ese valor y esa importancia a la buena moral, para que no seamos ligeros, para que no seamos permisivos o licenciosos. Porque cuando comenzamos a permitir en nuestra vida actos inmorales, eso es una muestra de un enfriamiento espiritual muy grande. Que cuando se presenta el pecado, caes fácilmente. Estas mujeres filisteas, además de ser paganas, eran muy materialistas. Y Sansón puso su mirada en una mujer que no le interesaba en lo más mínimo las riquezas espirituales, sino las materiales, las terrenales. Ella quería todo tipo de lujo. Y usted sabe que el materialismo es algo que está desviando a muchos cristianos hoy día. El cristiano se afana demasiado en tener el mejor negocio, en que prospere su negocio, en tener la mejor casa o la gran cuenta en el banco. Y poco a poco el corazón se va enfriando, hasta el punto de que se pierde la mirada en las riquezas espirituales. Y su corazón ya está en sus posesiones, en sus bienes. Otra característica de estas mujeres filisteas es que eran bellísimas, eran hermosas, eran atractivas y encantadoras. Entonces podríamos decir que Sansón se enamoró de una mujer con cuerpo de Coca-Cola y se prendió el corazón. Eso nos muestra que él se guiaba por la vista. Y esa mujer, como era inmoral, pues ella se dejó llevar por la pasión. Eso era algo normal en su vida, pero para Sansón no lo era. Y vemos que Sansón puso su mirada en una mujer que lo alejaba de Dios. Y eso es una realidad. Hoy día mayormente los jóvenes, los solteros, aún los casados, están siendo atraídos por las mujeres sensuales. Y usted sabe que la mujer hoy pues viste de manera muy liberal. Hay espaldas donde vivimos, pusieron un gimnasio. Y mi esposa me dice, oye, desde que pusieron el gimnasio, ¿no te has dado cuenta que pasa mucha joven, mucha mujer, muchas señoras? Pues usted sabe cómo se visten para ir al gimnasio, ¿no? Van en calzones. Porque yo no sé cómo esos chorcitos les pueden llamar de otra cosa, son calzones. Y así van. Y está plagada ahí, pasan por la casa, está plagada ahí la terminal del 52C, y todos los varones, miradas rápidas, como les dicen, ojos veloces, que inmediatamente las ven y... Eso es una realidad. ¿Cuántos ojos rápidos hay aquí? No levante la mano. Sansón, siendo un hombre tibio, pues se enamoró fácilmente de una mujer así. La sensualidad y el sexo desordenado es un arma que a Satanás le está funcionando muy bien, de maravilla, porque está metiendo a muchos cristianos en una tibieza espiritual. Y todo lo que tú y yo podemos ver en las redes sociales es lo que veía Sansón en su tiempo, era lo mismo. Sensualidad, sexo sin límites, cero restricciones. Lo que te gusta ver lo puedes tomar. Ese es el ofrecimiento del diablo.
Pero lo peor de estas mujeres filisteas es que eran idólatras. Ellas adoraban al dios Dagón, el dios de la fertilidad, y hacían orgías en el templo. Y esta mujer participaba. Y ese fue un grave error para Sansón, que se enamoró de una mujer que adoraba a dioses falsos, que no tenía ni el mínimo conocimiento del Dios verdadero. Y hoy día el corazón de muchos cristianos se puede estar enfriando porque a lo mejor no estás adorando a una estatua, a un Dios, pero sin embargo terminan adorando otros ídolos como el cuerpo, su cuerpo físico, su imagen, su trabajo, su negocio. Idolatran más su carrera. Algunas idolatran más al novio o a la novia. Fíjese, el nombre de Dalila significa 4 cosas. Número 1, debilitar. Número 2, hacer caer. Número 3, vaciar. Y número 4, humillar. Y esto fue lo que hizo Dalila con Sansón. Lo debilitó, lo vació de Dios, lo humilló y lo hizo caer. Ahora, esta mujer Dalila tenía la culpa de lo que le pasó a Sansón, ¿sí o no? ¿Ella tuvo la culpa? No, claro que no. Ella estaba haciendo su trabajo, cumplió con su misión, pero toda la culpa recayó sobre Sansón. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. La culpa es nuestra, porque solemos decir, ay, esa mujer me hizo tropezar. No, en realidad esa mujer fue la tentación. Pero tú cuando cediste a la tentación, tú tropezaste. No podemos culpar a otros. La tentación, recuerden, no es mala. Bueno, la tentación nos atrae al pecado, hacia lo inmoral, pero en sí no es mala. Malo es cuando caes atrapado en la tentación, porque estamos rodeados de tentaciones. ¿Cuántos lo creen? Estamos rodeados de tentaciones. De la misma manera, hermanos, sucede con nosotros cuando cedemos a la tentación. Somos culpables de nuestras malas decisiones. Y si no estamos fuertes espiritualmente y estamos tibios, nos vamos a dejar llevar por todo lo que el mundo ofrece. Sansón cayó porque era un hombre tibio espiritualmente. En ese momento no era un hombre lleno de convicciones, no era un hombre espiritual, no, él jugó con la santidad y cayó con el pecado. Y así hay muchos cristianos hoy día, vacíos de Dios. Si alguno está cayendo constantemente en diferentes pecados, ¿a qué se deberá? ¿A esto que estamos hablando? Siempre será normal que venga la tentación a nuestras vidas, pero no es normal que siempre caigas en ella. Jesucristo es nuestro más grande ejemplo a seguir. En la Escritura dice que Él nos puso ejemplo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Cualquiera podría decir, sí, pero Él es Dios. Sí, Él es Dios, pero también era hombre. Y la tentación que enfrentó Jesús no se compara con la que tú y yo enfrentamos. ¿Quién tentó a Jesús? El mismo Satanás. No se compara la tentación a la que tú y yo tenemos. Pero sin embargo en la Biblia, hermanos, sí vemos a hombres que se apartaron y resistieron la tentación. Repito, como José el soñador, como Daniel. Entonces, siempre los grandes hombres de Dios van a enfrentar la tentación, pero han sabido mantenerse. Otros han caído y cedido a la tentación, pero no se han levantado. En el caso de David,
él cometió un pecado delante de Dios muy grave. Pero sin embargo, después de un genuino arrepentimiento, él cambió su vida de manera radical, que fue un gran ejemplo para la vida de su hijo Salomón. Y lo hemos estudiado en la serie de Proverbios. ¿Cuántos consejos muy maravillosos le pudo dar su padre una vez restaurado? Y le dijo: hijo mío, anda, obedece estos mandamientos y vivirás. Él ya tenía la calidad moral para instruir a su hijo. Entonces, tú y yo debemos tener pensamientos claros y ser determinados a guardar nuestro corazón. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque éste determinará el rumbo de tu vida. Aquí es, hermanos, donde determinamos obedecer o no obedecer. Y Sansón no fue determinado, no guardó su corazón, él descuidó su vida y él determinó el rumbo. ¿Y cómo terminó Sansón? Muy mal. La Escritura dice que le arrancaron los ojos y estaba trillando trigo con una piedra de molino. Qué tremendo, hermanos. Esto es de grande ejemplo, de advertencia para ti y para mí. La tibieza espiritual ocurre cuando nos desconectamos de la fuente de poder que es Dios y comenzamos a buscar y a satisfacernos en otros lugares, en el mundo específicamente. Pero vamos a ver, hermanos, algunos pasos para vencer en nuestra vida la tibieza espiritual. Y el primer paso para vencer la tibieza espiritual es cortar con Dalila. Así como se oye, corta con Dalila. Es decir, corta con las relaciones o influencias que están debilitando tu vida espiritual. Si las redes sociales te están debilitando, pues corta con las redes sociales. Usted sabe que es un bombardeo muy grande. Vemos mujeres bailando, mujeres sensuales, consejos malos, violencia extrema, explícita. Y cuando tú comienzas a llenarte de todo eso, cuando menos piensas, ya eres una persona tibia. Y de tu corazón sale eso. Cada uno de nosotros debemos de identificar todo lo que nos pueda causar tibieza espiritual. Y si has identificado bien, pues pon candado, pon muros de protección. Si no sabes usar las redes sociales, corta con ellas, ciérralas. Decía un pastor: ¿cuántos saben que sí se puede vivir sin redes sociales? ¿Sí saben? Pero muchos no pueden dejar las redes sociales ni un día. Corta con aquellas cosas que pueden estar causando en tu vida una tibieza espiritual. Porque un segundo problema que vemos en la vida de Sansón es que era un hombre sobrado en confianza. Y ese es el segundo punto, hermano. Caer en una confianza sobrada ha llevado a muchos cristianos a una tibieza espiritual. En el capítulo 16, verso 20 de Jueces dice: y dijo Sansón, Dalila le dijo a Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero note bien, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón tenía una confianza sobrada. Él dijo: no,
lo voy a hacer como las otras veces. Claro, ya para esto ya Dalila ya estaba insistiendo, ya estaba haciendo todo. No, pues átame con 7 cuerdas nuevas, le decía. No, pon enreda sobre una arpa sobre un telar mis cabellos. No, ya estaba poco a poco cediendo, revelando el secreto, ¿verdad? Pero una vez rendido, sobrado en confianza, se despertó y dijo, lo voy a hacer como las otras ocasiones. Lo voy a hacer como lo había hecho antes. Pero Jehová ya se había apartado de él. Su fuerza ya no estaba con él. Su fuerza que no era su fuerza. Y esto es algo muy interesante, hermanos. Él confundió la misericordia de Dios con la aprobación de Dios. Él estaba jugando con el pecado. Él estaba en una relación con una persona inmoral. Sin embargo, creía que Dios estaba aprobando todo lo que él estaba haciendo. Y él dijo, me voy a levantar como las otras veces y me voy a deshacer de mis enemigos. Él confundió la misericordia de Dios con la aprobación de Dios. Y eso, hermano, es tener un descuido muy grande. Porque a veces pensamos que porque las cosas nos están saliendo bien, o porque tenemos un buen trabajo, estamos prosperando en el negocio, o no estamos enfermos, pensamos que esto es porque tenemos la aprobación de Dios. Pero confundimos muchas veces la misericordia de Dios con la aprobación de Dios. La Biblia es muy clara. Dice que Dios es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. ¿Cuántos reconocen que por la misericordia de Dios estamos aquí? En esa ocasión, hermanos, cuando creemos que estamos bien y estamos pensando que nada malo nos puede venir, pero si eres un cristiano tibio, pues al igual que Sansón estás en un tiempo de misericordia. Si eres una persona que viene con pecado en su vida y al mismo tiempo te está yendo bien, es por la misericordia de Dios. Pero la historia puede cambiar de un momento a otro, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y el pecado, tarde que temprano, nos va a alcanzar. Y esto es algo muy serio. Necesitamos buscar la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. Si hoy estamos bien, si hay salud, si hay prosperidad, es por la gracia de Dios y por su misericordia. Pero de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Todo puede cambiar. La historia de cualquiera de un momento a otro puede cambiar. Y eso es una realidad. Somos tan vulnerables en este mundo. Dios es dueño de la vida y Él sabe cuándo arrebatarla. Él ha determinado cuántos días vamos a vivir y cuándo vamos a morir y en la manera en la que vamos a morir. Pero nuestra vida está en manos de Dios. Por eso la Escritura dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino temer a Dios con todo nuestro corazón. Una vida tibia espiritualmente nos puede llevar a muchos problemas, incluso a la tragedia. Sansón no se dio cuenta que su vida espiritual, aunque iba en un retroceso, aunque Sansón ya, podríamos decir, ya no oraba a Dios, ya no adoraba como antes, ya no sentía la presencia de Dios como al principio, y eso nos habla que en él había una confianza sobrada.
Y eso es simplemente una señal de tibieza espiritual. Claro, estoy hablando de aquella persona que dice en su corazón, bueno, no pasa nada si yo de vez en cuando caigo en lo mismo, si puedo cometer un pecado, y dice, no pasa nada. Eso es un tibio. Y si alguna persona piensa así, no hay más. Es un cristiano tibio. Sansón pensaba ser librado, pero no sabía que el Señor se había apartado de su vida. Y eso es lo más peligroso que nos puede pasar a ti y a mí. Pensar que Dios está con nosotros y no estar allí. Cada que nos sentimos demasiado confiados, cada que decimos, no, yo estoy bien espiritualmente, ¿saben? Estamos dando paso hacia la tibieza espiritual. Porque ¿qué es lo contrario a esto? Que debemos tener cada día una mayor necesidad de Dios. Señor, yo te necesito más que ayer. Una dependencia total. Este es un síntoma de una persona que no es tibia. Aquella persona que sabe que es vulnerable, que entiende su debilidad, que está consciente que es carne, que es polvo y al polvo volverá. Y le dice a Dios cada mañana, Señor, encomiendo mi vida en tus manos. Cuídame, dependo de ti. Eso nos habla, hermanos, de una comunión, de una dependencia total en el Señor. ¿Cuántos ponen su día a día en manos de Dios? La Escritura nos llama a poner nuestro día a día en manos de Dios, pedirle que perdone nuestros pecados, pedirle que nos envíe su pan, pedirle que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es poner nuestro día a día en manos del Señor. Si esto hubiese hecho Sansón, ¿ustedes creen que él hubiera caído como cayó? Pues la respuesta es no. Entonces tú y yo no podemos confiarnos y creer que, pues sí, yo recuerdo en mis glorias pasadas, cuando me desvelaba toda la noche y a las 5 de la mañana el Señor me daba palabra y nada más vives del recuerdo. Pero a muchos cristianos esto los ha confundido y viven de sus glorias pasadas creyendo que hoy están bien delante de Dios. No, Dios me dijo, no, Dios me habló, Dios está conmigo. Pero ¿qué dice 1 Corintios 10, verso 12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el original habla de una persona que tiene orgullo espiritual. Una persona que cree que nunca va a caer en algún pecado. En otra traducción dice, el que cree que estar firme. O sea, él cree que está bien. Eso nos habla de un orgullo espiritual. Y este texto dice, si tú crees que estás firme, esta es la reprensión. Ten cuidado y mira que no caigas. O sea, observa bien, no juegues con el pecado como jugó Sansón y aparta tu vida para el Señor. Y esto es muy importante para nosotros. Debemos ser observadores, vigilar nuestra vida. Debemos observar todo, hermanos. Porque un mal amigo puede ser una mala influencia. Ahorita que mi niña va a entrar a la escuela, el consejo diario que le damos a mi hija es, hija, escoge bien tus amistades. Si es posible, las primeras 2 semanas no te juntes con nadie. Observa. Y siéntate a mero adelante. Porque, bueno, no discrimina a los que se sientan atrás.
Pero los que se sientan atrás es muy difícil que les llegue la voz del maestro porque los de adelante empiezan a hablar. Y yo siempre me sentaba atrás y yo era el más problemático. Entonces le digo a mi hija, no te sientes atrás. Busca siempre enfrente de la maestra y escoge bien tus amistades. Así que aguas con los amigos, porque las amistades pueden ser una mala influencia para tu vida. Usted sabe que los hijos nunca nos van a contar del todo a nosotros como padres. Nos ocultan muchas cosas. Por eso tú y yo debemos ser observadores y preguntarles, oye hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué tal tus amigos? ¿A dónde fueron? ¿Cuáles son tus anhelos, tus sueños, el deseo de tu corazón? No debemos pensar y decir, ay, mi hija está bien, como dice este texto. El que crea que está bien, oh, yo creo que mi hija está bien y que así siga. No, mira, vigila, que no caiga. Entonces debemos observar todo. Debemos observar lo que ven nuestros ojos, lo que oímos, lo que anhelamos, lo que hay en nuestro corazón, aún la manera de pensar. Si crees que estás firme, mire que no caiga. Si crees que no eres tan malo como los demás, miren, este es el primer síntoma hacia la tibieza. La enseñanza es que no debemos confiarnos de manera sobrada, pensando que estamos bien espiritualmente, porque esto pensó Sansón. Él dijo, no, me levantaré como las otras veces, pero Dios ya no estaba en su vida. ¿Cuántos aquí saben que necesitamos, además de observar bien nuestra vida, necesitamos la supervisión constante para que no se enfríe nuestra vida espiritual? Y la supervisión muchas veces viene de parte de nuestra esposa. ¿Cuántas esposas supervisan a su esposo? O si sabes que tu esposa trabaja y está en un entorno donde hay muchos hombres, de vez en cuando supervisas, oye, ¿cómo te fue? Estarle llamando. No son celos, ¿sí? Pero es una supervisión donde te preocupa tu esposa, te preocupa tu esposo, te preocupan tus hijos. Y de vez en cuando estarles, oye, que fueron a la plaza, déjales llamo, ¿cómo les fue? Un mensajito. Prohibido dejar en visto, jóvenes. Si ustedes dejan en visto cuando ven un mensaje de su mamá, están dejando en visto la cobertura de Dios en sus vidas. Esto es serio, hermanos. Respondan. Mamá, estamos bien, estamos aquí. En 1 hora llegamos. Ok, en 1 hora. Oye, hija, ya pasó la hora y ya está fuera de la casa. Hay que supervisar. Pero también los hijos observan a los padres. Y los hijos dicen, oye papá, en la manera en la que hablaste a mamá como que no fue la más correcta. Oye papá, como que estás llegando siempre tarde, ¿qué pasó? Dijiste que nos ibas a llevar al parque. La supervisión, hermanos, siempre va a ser buena. Amén. Otro aspecto que debemos considerar es no perder la sensibilidad espiritual. Y la sensibilidad espiritual es algo en lo cual tú y yo dependemos todo el tiempo. Recordemos que el pecado se presenta de manera sutil, disfrazado. Es algo muy engañoso. Pero si no tenemos la sensibilidad espiritual, no vamos a poder detectar la trampa. Ustedes han visto cómo ponen
las minas en los campos pues sí, les llaman un campo minado, las ponen de manera que no la pueda ver la persona que pasa por allí. Así son las trampas del enemigo, están bien disfrazadas. ¿Cuántos sabían que estamos en un campo minado? Entiéndase las tentaciones que están por todos lados. Estamos en un campo minado, hermanos. Pero muchos tienen su discernimiento apagado. Y cada paso que dan es una mina. Sansón perdió esa sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque ya no había discernimiento en su corazón. Él cayó redondito en la trampa de Dalila, dice Jueces 16:19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Miren en qué condición lo llevó esta mujer. Hizo que se durmiese ahí en sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas o trenzas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Sansón permitió abiertamente que Dalila lo manipulara. Sí, pues esas alturas de que ya se dormían sus piernas, esto ya nos habla que ya no tenía sensibilidad alguna, aún después de haberle revelado el secreto. Y ese es el peligro de la tibieza espiritual, que ya no discernimos el pecado. El tibio le dice sí a lo que Dios dice no. El tibio le dice no a lo que Dios le dice sí, porque ya no hay una sensibilidad, ya no hay un discernimiento espiritual, y ahora es permisivo. Se permite todo tipo de pecados. No es malo una miradita, no es malo ver una película, clasificación C o de terror, no es malo tomar una micheladita de vez en cuando, no es malo decir una mentirita, o sea, comienza a permitirse, se permite a sí mismo. Yo sé que jamás caería en una condición de pecado, ¿no? Yo pongo mis propios límites, algunos dicen. Yo sé hasta dónde llegar. Pero la realidad, hermano, es que no nos sabemos cuidar. Necesitamos ser cuidados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser sensibles. Necesitamos confiar en Dios y no caer en esa confianza sobrada en sí mismo. Dalila lo hizo dormir sobre sus rodillas. Y eso implica una actitud de total confianza. ¿Quién se duerme en las rodillas de un extraño? No, pero si comienza a hablarte bonito, te habla al oído, te rasca, te hace piojito, como dice mi esposa, caes rendido. Eso nos habla de una negligencia, de una imprudencia, de un descuido espiritual muy grande en la vida de Sansón. El que es sensible a Dios obedece, pero el que es insensible desobedece. Y este hombre cayó en esa insensibilidad que quedó en manos de esta mujer. Y así es un cristiano, queda a merced de lo que el mundo quiera hacer contigo. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que estamos viviendo en la época donde hay más pecado que jamás haya existido en la historia del ser humano? ¿Cuántos saben esto? Pues entonces no podemos darnos el lujo, hermanos, de ser tibios, de rebajar ese estándar de santidad que Dios demanda de nosotros. Tenemos que ser más espirituales. Vivir en la santidad, en la piedad, el temor de Dios, en la consagración. Eso es lo más importante para nosotros. Pero todo esto lo descuidó Sansón.
El enfoque de su corazón estaba en agradar a esta mujer. Y por quitársela de encima, reveló, ¿verdad?, su secreto. Hoy día es cuando más debemos orar. Si tienes este entendimiento de cómo está la condición del mundo hoy día, pues es hoy cuando más debes orar. La Escritura dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu cómo estamos. Si queremos dejar de ser tibios espirituales, pues este es el segundo o tercer paso, creo, hacia dejar la tibieza espiritual, es ser más calientes en las cosas del Señor. ¿Cómo debemos ser? Más calientes en las cosas del Señor. Y al mismo tiempo, más restringidos hacia las cosas de la carne. Y estar más abiertos a las cosas del Espíritu. Porque es muy triste lo que le sucedió a Sansón, y este es el resultado de un cristiano tibio. El mundo y el pecado va a terminar jugando contigo. Esta mujer y los filisteos terminaron trapeando con Sansón. Claro, desde luego, esta mujer comenzó a decirle, revélame tu secreto, una y otra vez hasta que lo hastió. Pues, ¿qué no me amas? ¿Por qué me mientes? ¿Qué no confías en mí? Comenzó a afligirlo, y después de haber cortado su cabello, lo humilló y se burló de él. Y eso es lo que hace el diablo. Se burla de nosotros, se burla de un cristiano tibio, se burla, y el tibio no se da cuenta que está siendo trapeado, que Satanás lo está usando como trapeador. Pero tú y yo debemos ser determinantes. ¿Cuántos dicen amén? Determinarnos a seguir al Señor. Dios está con nosotros. Para vencer la tibieza espiritual es necesario que Dios restaure esa sensibilidad. ¿Y cómo es restaurada? Por medio del arrepentimiento. Debes arrepentirte. Dios es un Dios de oportunidades. Al final de sus días, cuando estaba dentro de este templo Sansón, lo sacaron para burlarse de él. Estaban haciendo fiesta y adorando a sus dioses falsos. Y dijeron, no, traigan a Sansón para burlarnos de él. Y lo pusieron en 2 columnas y todos pues, lo traían de jajaja, jijiji, señalándolo. Pero estando en esa condición, dice el verso 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. A pesar del pecado que había en el corazón de Sansón, ¿qué hizo? Clamó a Dios. Se arrepintió. Ahora, ¿ustedes creen que Dios le dio fuerzas para vengarse? Dios no es un Dios vengativo. Todo lo que le sucedió fue culpa ¿de quién? De él mismo. Porque él coqueteó y permitió el pecado en su vida. Él dijo, dame fuerza para vengarme por mis 2 ojos. ¿Ustedes creen que a Dios le importaba mucho eso? No. Lo que la Escritura nos está enseñando es que hubo un arrepentimiento genuino en él. Porque él rogó al Señor y dijo, acuérdate de mí, te suplico. Eso es fruto digno de arrepentimiento. Dios vio el arrepentimiento genuino en el corazón de Sansón. Y después le dio esa oportunidad de devolverle su fuerza. Cualquiera podría decir aquí, nunca es tarde ni demasiado tarde. Y eso es verdad.
Mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando un tibio nunca se arrepiente de su pecado, allí ya es demasiado tarde. Él estaba en lo último de su vida, en el momento final, y Dios le dio la oportunidad para el arrepentimiento. Eso, hermano, también nos debe de llevar a reflexionar a ti y a mí. Porque tú y yo estamos aquí, pero el día de mañana no sabemos. Vamos a salir y vamos a hacer nuestros planes, algunos se van a ir a comer, otros vamos a seguir predicando la palabra, pero en el transcurso, un accidente, un infarto al corazón. ¿Te imaginas morir, pero con una condición de tibieza espiritual? Si no te arrepientes de todo tu corazón, no habría perdón de pecados para tu vida. Por eso la vida cristiana es muy seria. Y Dios tuvo misericordia y perdonó el pecado de Sansón. Ahora sí que Sansón entendió lo que dijo el salmista: tus misericordias son mejor que la vida. ¿Por qué el Señor le dio esa fuerza sobrenatural por última vez? Dice que Él empujó las columnas del templo y murieron más de 3,000 filisteos, incluyendo Sansón. Él fue salvo, como dice la Escritura, salvo, pero como por fuego o por panzazo. O sea, en lo último de su vida la libró. Pero no todos tendrán esa misma oportunidad. No todos tendrán esa misma oportunidad. En el verso 20, Jueces 16, verso 20. Aquí vemos el trágico final. De este hombre. Dice la Escritura: porque aconteció, 16 les dije, 13:20. Ok. Texto no lo anoté, pero sí quiero leerlo. Dice el versículo 20: no, el verso 29. Verso 29 dice: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y vean lo que dice ahí: y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. A fin de cuentas, este era el propósito por el cual fue levantado, hermanos. Este hombre, si hubiese sido caliente y no tibio, no se diría esto de su muerte. A lo largo de su vida hubiera cumplido el propósito de Dios y le hubiera dado más muerte a esos enemigos que las que le dio al final de su vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes y propósitos? Él ha dispuesto para cada uno de nosotros para que andemos en ellos. ¿Cuántos quieren cumplirlos? Hoy es el tiempo, hermano. Porque va a llegar el día donde querrás cumplir ese plan y ese propósito que Dios dispuso para ti. Pero ya estarás en lo último de tu vida. La vida de Sansón nos enseña que la tibieza espiritual sí se puede vencer. Y debemos de hacerle frente.
principalmente con un arrepentimiento genuino. La tibieza espiritual se puede volver como un gigante muy poderoso en tu vida, porque pueden pasar años y tu vida espiritual y tu cristianismo sigue siendo el mismo. No hay nada nuevo en ti y estás cómodo y se te están yendo los años que Dios te permita vivir. Pero en esta tarde, hermanos, es necesario arrepentirnos y comenzar a dar frutos para el Señor. Mantener esa relación con Dios. Dios nos va a dar esa fuerza para enfrentar cualquier gigante, como lo enfrentó David a ese Goliat. La fuerza y la ayuda vino de parte de Dios, el poder del Espíritu Santo, y le hicieron frente a ese gigante. Si tú reconoces el día de hoy que has caído en una tibieza espiritual, hoy es el momento, hoy es el día. Póngase de pie, hermano. Cierre sus ojos. Si tú y yo clamamos al Señor con todo nuestro corazón, si le pedimos que nos perdone porque hemos sido tibios, indiferentes, si aunque estás aquí en este lugar, pero tu mente y tu corazón están en otras cosas, debes reconocer que te has apartado, que te has enfriado, y que esa condición en la cual te encuentras no es la mejor posición delante de Dios, porque es algo detestable delante de sus ojos. Dios dijo: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Es una condición que no le agrada a Dios, por eso arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y decídete en tu vida hoy seguirle. Decídete. Señor, perdona. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, si me he apartado. Reconozco, Señor, mi tibieza espiritual. Dile al Señor: reconozco que he jugueteado con el pecado. Ten misericordia de mí, Señor. Yo quiero ser usado por ti. Quiero cumplir ese propósito por el cual tú me has llamado, Señor. Quiero cumplirlo. Úsame, Señor. Señor, aviva en mí el fuego del don de tu Espíritu Santo. Enciéndeme. Quiero salir lleno de tu Espíritu. Quiero comenzar, Señor, esta relación, esta comunión contigo, fortalecerla y orar con fervor y leer tu palabra con pasión y hacer todo lo que tú me pides. Tú me has llamado, Señor, a la santidad, a la piedad, y yo reconozco que si no soy espiritual, no podré cumplir esto. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Hoy hemos dispuesto este tiempo a recibir tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, fortalécelos en la fe. Fortalécelos, Señor. Que tú puedas ver en ellos frutos dignos de arrepentimiento. Y que este fervor, que busquemos juntos esa llenura del Espíritu Santo, que podamos ser una iglesia encendida, llena de pasión. Derrama de tu Espíritu, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada joven, en cada señorita.
Derrama de tu Espíritu Santo aún en la vida de los niños. Bendícelos, Señor. Oh Señor, enciende el fuego en esta iglesia. Enciende, Señor. Que podamos ser más sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Habla, Señor, a tu iglesia. Ahora sí, mi Señor, podríamos decir como lo dijo Pablo en sus cartas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortalece cada vida, cada corazón, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Dale gracias al Señor y dile: Señor, ayúdame a ser un cristiano ferviente, a enamorarme más de ti. Ayúdame a hacer a un lado toda tibieza y comenzar a vivir en esos planes y propósitos que tú quieres, Señor. Haz de mí un vaso útil, Señor, un vaso de honra. Úsame, Señor, aquí está mi vida, úsame. Derrama bendición, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón de los que estamos aquí. Te doy gracias, Señor, te damos gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén.